Estás escuchando tu supermente y la posibilidad de lo imposible. Una obra escrita por Óscar González y producida por Biblioestudio. Capítulo 1. El despertar de la mente invisible. Si estás leyendo estas líneas, es casi seguro que ya intuyes que hay algo dentro de ti que no has usado del todo. Tal vez lo has sentido en forma de corazonadas que luego se cumplieron. Momentos de claridad que parecían caer del cielo o decisiones que tomaste sin saber por qué, pero que te salvaron de un problema mayor. Esa fuerza silenciosa, ese impulso que aparece cuando más lo necesitas, no es casualidad. Es tu mente invisible, la parte de ti que lleva funcionando toda tu vida sin que tú le hayas dado la bienvenida formal. Hoy vamos a empezar a despertarla. La mayor parte de las personas vive solo con la mente superficial, la que analiza, duda, mide, calcula y explica. Esa mente es útil, claro, pero es apenas una herramienta de trabajo, no es el centro de mando. La verdadera maquinaria está oculta. Operando en la sombra, almacenando recuerdos que tú jurarías no tener, procesando información a velocidades imposibles y moldeando tus decisiones incluso cuando crees que estás pensando con lógica. Este capítulo es una invitación a cruzar esa frontera y empezar a ver cómo funciona esa otra parte de ti que nunca duerme. John Milton escribió hace casi 4 siglos, la mente es su propio lugar. Y en sí misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. Puede parecer una frase poética, pero es una descripción brutalmente precisa de cómo opera tu mundo interno. No importa que tengas frente a los ojos, tu interpretación, tu estructura mental, tu historia interna, todo eso pesa más que la realidad misma. Has vivido magníficos que se sintieron terribles solo por tus pensamientos y días normales que volviste extraordinarios porque algo en tu mente estaba alineado. Así empieza el despertar, entendiendo que tu mente no solo reacciona al mundo, sino que lo construye. Cuando entiendes esto, empiezas a ver patrones en la historia humana que antes pasaban desapercibidos. Uno de ellos es la capacidad de la mente para modificar en serio la experiencia física. Te quiero contar algo que ocurrió hace más de un siglo. En 1912, Harry Houdini, sí, el gran escapista, realizó una serie de demostraciones que desconcertaron incluso a médicos de la época. No se trataba de magia para entretener, sino de experimentos personales en los que probaba cuánto dolor, frío o presión podía soportar controlando exclusivamente su mente. Houdini practicaba ejercicios de autosugestión que hoy llamaríamos concentración profunda, respiración lenta, visualización interna y un tipo de diálogo silencioso que repetía una y otra vez: mi cuerpo es fuerte. Esto pasará a través de mí. Yo mando. No tenía poderes sobrenaturales. Lo que tenía era dominio de sí mismo. Entrenó su mente hasta que ciertos estímulos que para cualquiera serían insoportables, para él se volvían soportables. Lo más interesante es que dejó notas escritas explicando su proceso mental y no eran complicadas. Eran ejercicios que cualquier persona podría practicar. Lo que marcaba la diferencia no era la técnica, sino la constancia y la firmeza con que entrenaba su mente invisible. Pero Houdini no era un caso aislado. A finales del siglo XIX, un farmacéutico francés llamado Émile Coué comenzó a observar algo que cambiaría por completo su visión de la mente humana. Trabajaba en su pequeña farmacia en Troyes y con el tiempo se dio cuenta de que cuando entregaba un medicamento, pero añadía palabras de ánimo y convicción, esto le hará un efecto excelente. Usted verá mejoras en muy poco tiempo. Los pacientes volvían diciendo que habían mejorado más rápido que otros, que recibían el mismo tratamiento sin ese refuerzo verbal. Que empezó a registrar estos casos y los resultados eran tan consistentes que comenzó a sospechar que la clave no era la medicina, sino la creencia del paciente en su recuperación. De sus observaciones nació su famosa frase: cada día en todos los sentidos estoy mejor y mejor, que más tarde se popularizaría. Pero en aquel momento lo que descubrió no era un mantra, sino un principio fundamental del subconsciente. La mente acepta como real aquello que se repite con suficiente convicción emocional. Es decir, que tu mundo interno no distingue entre una idea imaginada y una experiencia real si la sostienes el tiempo suficiente. ¿Cuánta gente hoy utiliza afirmaciones sin saber que su origen es un experimento clínico de más de 130 años basado en hechos reales, no en supersticiones? Y si te preguntas qué relación tiene esto contigo, te la explico así. Tu mente invisible ya te está haciendo mejorar o empeorar cada día con las ideas que repites.
incluso sin darte cuenta. No es cuestión de magia, es neurobiología, atención, memoria emocional y repetición. El problema es que repetimos más pensamientos negativos que positivos y eso es como programar un barco para navegar hacia la tormenta. Ahora quiero contarte un caso fascinante que demuestra hasta dónde puede llegar la mente cuando trabaja de manera profunda, incluso sin que la persona sea consciente de ello. En 1845, un joven matemático inglés llamado John Couch Adams realizó cálculos astronómicos extraordinarios, sin tener un telescopio frente a él. A través de pura deducción mental, analizando mínimas irregularidades en la órbita de Urano, llegó a una conclusión que nadie había planteado antes. Debía existir un planeta no observado que estaba influenciando su trayectoria. Hizo cálculos una y otra vez, corrigiendo mentalmente cifras astronómicas enormes hasta obtener la ubicación aproximada del planeta. Lo asombroso no es solo la precisión matemática, sino el estado mental que llevaba a Adams a este tipo de intuiciones profundas. Él mismo describía que cuando estaba totalmente concentrado, su mente seguía trabajando sola, incluso después de descansar. Es decir, su subconsciente continuaba procesando el problema aunque él estuviera en otra cosa. Y efectivamente, cuando los astrónomos buscaron donde Adams indicaba, allí estaba Neptuno, un planeta descubierto no por observación, sino por pensamiento concentrado e insistente. Todos estos ejemplos apuntan a lo mismo. La mente humana tiene un nivel de funcionamiento del cual apenas usamos una fracción consciente y tú no estás excluido. No hace falta ser un genio, un escapista o un científico para acceder a ese poder. Lo único necesario es aprender a dirigir esa parte de ti que ya está activa, pero sin piloto. Tu mente invisible ya moldea tu humor, tus decisiones, tu forma de ver el mundo, tu salud, tus temores y tus deseos. El despertar no consiste en crearla, sino en reconocerla y empezar a darle instrucciones claras. Cuando no lo haces, actúa por su cuenta. Cuando lo haces, se convierte en tu aliada más poderosa. Este es el primer paso, comprender que hay mucho más dentro de ti de lo que creías posible. Y a partir de aquí todo se expande. Capítulo 2. El laboratorio secreto del subconsciente. Si en el capítulo anterior abrimos la puerta, ahora vas a entrar al interior de tu propia mente, a ese espacio que funciona aunque tú no le prestes atención. Quiero que imagines tu subconsciente como un laboratorio silencioso que nunca se detiene. Mientras tú hablas, trabajas, comes o duermes, hay una parte de tu mente que está mezclando ideas, clasificando recuerdos, observando patrones, anticipando peligros, construyendo emociones y organizando tu identidad. Todo eso sin pedirte permiso. La pregunta no es si funciona. La pregunta es si funciona a tu favor o en tu contra. Hace más de 2000 años, el Dhammapada dejó escrita una frase que hoy sigue siendo tan exacta como entonces. Somos moldeados por nuestros pensamientos. Nos convertimos en lo que pensamos. No es una metáfora moralizante, es una descripción del proceso interno mediante el cual tu subconsciente incorpora cada pensamiento repetido, como si fuese un ladrillo más en la estructura de tu identidad. Tú eres literalmente el resultado acumulado de tus ideas dominantes. No las que piensas un día, sino las que vuelven y vuelven y vuelven. La mayoría de las personas cree que piensa lo que quiere, pero la verdad es que la mente suele pensar lo que está acostumbrada a pensar. Es decir, el subconsciente actúa como un laboratorio que repite fórmulas ya aprobadas, incluso si esas fórmulas te perjudican. Por eso hay personas que aún queriendo cambiar se encuentran chocando con los mismos muros internos una y otra vez. No están fallando. Solo están usando un laboratorio mental configurado para producir un tipo de resultados que ya no desean. Para entender cómo se puede reprogramar ese laboratorio, quiero contarte la historia del pintor William Turner, uno de los artistas que mejor supo capturar la intensidad de la naturaleza. En 1810, durante una tormenta en alta mar, Turner pidió que lo ataran al mástil del barco. No lo hizo por valentía temeraria, sino porque quería observar la tormenta desde dentro para pintar después con precisión lo que el ojo humano normalmente no ve. Las formas del agua, los movimientos del viento, los matices de la luz cuando todo parece caótico. Lo sorprendente es que Turner no solo observaba la tormenta, la interiorizaba. Su mente absorbía sensaciones, ritmos, vibraciones, colores y sombras.
Años más tarde confesó que muchas de sus pinturas más intensas no provenían de la observación directa, sino de lo que su mente guardó en ese estado de impacto emocional. Él sabía que la memoria superficial olvida rápido, pero que la memoria profunda, la subconsciente, conserva todo aquello que te sacude. Turner estaba trabajando, sin saberlo, en su laboratorio interno. Estaba programando imágenes que después emergerían solas como si ya estuvieran terminadas antes de que él las pintara. Tu subconsciente funciona igual. No recuerda listas, fechas ni datos exactos. Pero sí retiene aquello que te emociona, te asusta o te sorprende. Ese tipo de información no se borra, se queda allí lista para reaparecer cuando la necesites o cuando no la necesites. Y por eso es tan importante entender qué estás dejando entrar en tu laboratorio mental a través de tus experiencias, conversaciones, hábitos, preocupaciones y pensamientos repetidos. Ahora quiero que conozcas un caso aún más revelador. A finales del siglo XVIII, el científico sueco Emanuel Swedenborg afirmaba que resolvía problemas matemáticos, arquitectónicos y científicos mientras dormía. No se trataba de sueños iluminados o fantasías religiosas, aunque más tarde desarrollara intereses espirituales, sino del funcionamiento natural de su mente profunda. Swedenborg describía cómo se acostaba con una pregunta difícil y despertaba con una respuesta sorprendentemente precisa. Lo que hoy llamaríamos incubación creativa era para él un modo normal de trabajar. Lo fascinante es que los registros históricos confirman que muchas de esas soluciones eran correctas. No había ningún delirio. Su subconsciente procesaba información mientras su mente consciente descansaba. Esto, lejos de ser un fenómeno excepcional, es algo que todos experimentamos a pequeña escala. Por ejemplo, cuando tienes un problema que no sabes resolver y de repente, mientras te duchas, caminas o piensas en otra cosa, aparece una idea clara, como si siempre hubiera estado allí. La diferencia entre Swedenborg y la mayoría de las personas es que él confiaba plenamente en ese laboratorio silencioso y aprendió a usarlo de manera deliberada. Lo hacía entregándole preguntas antes de dormir. Tú podrías hacer lo mismo. No necesitas ser científico. Necesitas reconocer que tu mente profunda está siempre activa absorbiendo, procesando, relacionando y construyendo significados incluso sin tu vigilancia. Otra demostración extraordinaria de la actividad del subconsciente aparece en el efecto Seoul, descubierto en 1825. Tal vez alguna vez viste un péndulo pequeño suspendido de una cuerda y escuchaste que se mueve con la energía. La verdad es mucho más interesante. Michel Chevrel, químico francés, observó que cuando una persona sostenía un péndulo e imaginaba que se movía en cierta dirección, el péndulo empezaba a oscilar, aunque la persona jurara que no estaba moviendo la mano. Lo que Chevrel descubrió fue que la mente inconsciente produce micromovimientos musculares que el cuerpo ejecuta sin que tú seas consciente de ellos. Hoy sabemos que son impulsos mínimos, tan pequeños, que la persona no puede identificarlos, pero suficientes para mover un objeto ligero. No es telequinesis, es el subconsciente actuando físicamente a través del cuerpo sin que el consciente se entere. Este fenómeno muestra algo increíble. Tu mente invisible no solo genera pensamientos y emociones, también puede dirigir movimientos físicos que tú no percibes. ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo hizo algo por inercia? ¿Cuántas veces reaccionaste antes de pensar? ¿Cuántas veces supiste que alguien te miraba sin haberlo visto? El laboratorio subconsciente está conectando tus sentidos, tus músculos y tus emociones todo el tiempo. Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa. Tu subconsciente es activo, inteligente y capaz de actuar antes de que tú pienses. No es un contenedor de recuerdos viejos, es un sistema operativo. Y si no aprendes a programarlo, él se programa solo con lo que encuentra. Miedos, hábitos, inseguridades, creencias limitantes o memorias mal interpretadas. La buena noticia es que puedes reeducarlo, puedes enseñarle a producir nuevas respuestas, nuevas asociaciones y nuevas tendencias internas, pero para hacerlo necesitas comprenderlo, escucharlo y darle materia prima de calidad. En este capítulo has visto que grandes artistas, científicos y pensadores no hicieron nada sobrenatural, simplemente aprendieron a trabajar con su laboratorio secreto en lugar de ignorarlo. Turner usó impacto emocional. Swedenborg usó el descanso. Chevrel reveló los movimientos inconscientes.
El Dhammapada enseñó el poder de los pensamientos repetidos. Tú puedes usar estos mismos mecanismos. Porque tu mente invisible ya está trabajando para ti o contra ti. Y ahora comienza el momento de decidir de qué lado la quieres. Capítulo 3. El lenguaje oculto de las imágenes internas. Toda persona piensa que conoce su mente porque convive con ella, pero en realidad aquello que crees que es tu pensamiento no es más que una fracción visible de un proceso mucho más profundo. Si la mente fuera un océano, tu conciencia sería solo la superficie iluminada por el sol. Mientras que en el fondo, en la penumbra silenciosa, se forman corrientes poderosas que determinan que llega a la superficie y que permanece oculto. Y en ese fondo marino de tu cerebro existe un lenguaje sutil, silencioso e inevitable. El lenguaje de las imágenes internas. No son simples recuerdos ni fantasías. Son símbolos, patrones, asociaciones y escenas que tu mente utiliza para comunicarte información que aún no ha convertido en palabras. William James lo expresó con una claridad que sigue vigente. Aquello que persiste en tu imaginación acaba encontrando su forma. Cuando una imagen interna se repite, no lo hace por casualidad. Es el modo en que tu mente profunda intenta decirte algo y al mismo tiempo intenta transformarte. Las imágenes internas son poderosas porque operan en un nivel donde no existe la censura racional. Allí no tienes que explicar nada, lo sientes. Y aquello que sientes intensamente es mucho más difícil de ignorar que aquello que solo piensas. Por eso las imágenes pueden moldear creencias, comportamientos y hasta percepciones físicas sin que te des cuenta. La imaginación no es un lujo infantil, es una herramienta neurológica diseñada para preparar al organismo para la acción. Para comprender esto con más profundidad, quiero que viajemos mentalmente al siglo XIX, cuando se estudiaba con fascinación el caso de los llamados niños ecoideístas. Se trataba de niños que poseían una memoria prodigiosa. Podían escuchar una lectura una sola vez y repetirla palabra por palabra, incluso semanas después. Pero lo más sorprendente no era la exactitud de su recuerdo, sino cómo lo conseguían. Los informes de la época describían que estos niños no memorizaban de manera verbal, sino mediante un mecanismo interno basado en imágenes sensoriales. Veían mentalmente las páginas, escuchaban de nuevo la entonación del lector o incluso reproducían los gestos asociados al momento. Ellos no repetían palabras, repetían escenas completas, lo que para un observador externo era una capacidad extraordinaria. Para el subconsciente era simplemente el uso eficiente de su propio lenguaje. La mente de estos niños no traducía la información a ideas abstractas como hacemos los adultos, sino que la mantenía en su estado original, visual, auditivo, emocional. Ahí reside la clave. Cuando una imagen interna conserva su fuerza sensorial, se vuelve prácticamente imborrable. Y lo mismo ocurre en tu vida cotidiana. Aquello que recuerdas con nitidez es aquello que tu mente ha convertido en una imagen intensa, no aquello que intentaste retener a la fuerza. Las imágenes internas también moldean tu percepción del mundo de un modo más profundo de lo que imaginas. Un ejemplo fascinante proviene del naturalista Alexander von Humboldt, quien en 1810 describió con detalle cómo la percepción humana altera la realidad que cree estar observando. Mientras exploraba regiones desconocidas, Humboldt notó que el viajero no ve la naturaleza tal como es, sino tal como su mente la anticipa. Él mismo observaba que en entornos desconocidos su cerebro completaba formas entre la vegetación, exageraba colores o imaginaba movimientos que no estaban allí. Para Humboldt, la percepción era una especie de diálogo entre lo que el ojo registra y lo que la mente espera ver. Lo que descubrió mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara es que tu cerebro no observa el mundo, lo interpreta. Y esa interpretación depende en gran medida de las imágenes internas que ya existen en tu mente. Si tus imágenes dominantes están llenas de miedo, verás amenazas. Si están llenas de escasez, verás carencias. Si están llenas de belleza, notarás detalles que otros pasan por alto. No es que el mundo cambie, es que tu filtro interno ajusta lo que percibes. Humboldt describía esto como la construcción interior de la realidad y aunque no usara ese término moderno, estaba señalando una verdad esencial. Tu mente crea la mitad de lo que ves. Esto tiene una consecuencia profunda. Si quieres cambiar tu experiencia del mundo, no necesitas modificar el mundo. Necesitas modificar las imágenes que tu mente usa para interpretarlo. Los griegos antiguos lo entendieron mejor que nadie.
En una época sin libros accesibles, los grandes oradores desarrollaron un sistema que hoy conocemos como palacio mental. Aunque fue perfeccionado por retóricos y filósofos, su origen se remonta a una necesidad muy simple: recordar largas listas de ideas sin perder fluidez. El método consistía en visualizar un edificio imaginario, un templo, una casa, un mercado y asignar a cada habitación una imagen simbólica que representara un concepto. Cuanto más vívida, absurda o emocional fuera la imagen, más fácil era recordarla. Pero lo importante no es la técnica, sino lo que revela. Los griegos descubrieron que la mente retiene con facilidad aquello que se representa como imagen, especialmente si es simbólica o emotiva. Esto significa que tu memoria, tu aprendizaje y tu toma de decisiones dependen del tipo de imágenes internas que creas. Si te cuesta recordar algo, no es porque tengas mala memoria, sino porque no has generado la imagen adecuada. Imagina lo que esto implica en tu vida emocional. Si cada miedo tiene una imagen interna asociada, entonces cambiar el miedo implica cambiar esa imagen. Y si cada propósito depende de cómo lo visualizas, entonces tu éxito depende de la calidad simbólica de tu visión interna. No es una frase motivacional, es un principio psicológico antiguo y validado por la observación. La mente no trabaja con conceptos abstractos, sino con escenas internas. Muchas personas creen que imaginar es soñar despierto, una pérdida de tiempo, pero tu subconsciente no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que vives con intensidad. Por eso las prácticas de visualización no son metáforas espirituales, sino mecanismos cognitivos reales. Cuando repites una imagen mental con suficiente detalle, tu cerebro empieza a crear rutas neuronales compatibles con esa escena, como si se preparara para hacerla realidad. Esto no garantiza resultados mágicos, pero sí te coloca en un estado interno que aumenta tus posibilidades de actuar, de persistir y de interpretar el mundo de una manera que favorece tus objetivos. Volvamos a William James. Aquello que persiste en tu imaginación acaba encontrando su forma. No porque el universo esté esperando tus pensamientos, sino porque tu mente toma decisiones basadas en las imágenes que considera más familiares, más repetidas o más emocionalmente cargadas. La imagen crea la emoción genera el impulso y el impulso dirige la acción y la suma de tus acciones es tu destino. Cuando entiendes esto, descubres que no basta con pensar en lo que quieres. Necesitas imaginarlo con precisión. No basta con eliminar un miedo. Necesitas reemplazar la imagen que lo sostiene. No basta con cambiar un hábito. Necesitas crear la escena interna que hará natural ese cambio. Tu mente opera con un lenguaje que rara vez te detienes a escuchar. Ese lenguaje está hecho de imágenes, símbolos, recuerdos intensos, escenas repetidas y fantasías que quizá no te atreves a confesar. En lugar de combatirlas, puedes aprender a usarlas. Porque ese lenguaje oculto no es un misterio inaccesible, es la interfaz principal entre tú y tu destino. Y ahora que conoces ese lenguaje, empieza el verdadero viaje, el de aprender a hablarlo a voluntad. Capítulo 4. La mente creadora de realidades. Desde hace siglos diferentes culturas han intuido una verdad que la ciencia moderna apenas comienza a rozar. La mente no solo interpreta la realidad, sino que la construye activamente. Este no es un concepto metafórico ni un pensamiento optimista. Es un mecanismo profundo que determina cómo vives, cómo reaccionas, qué logras y hasta qué límites crees que existen para ti. El gran texto hindú Yoga Vasista lo expresó en el siglo VI con una frase que ha atravesado milenios por su claridad absoluta. La mente crea el mundo. Aquello que la mente cree, eso es lo que ve. No dice influye en el mundo ni interpreta el mundo. Dice que lo crea. Si tu mente crea tu mundo, entonces la pregunta no es cómo es la realidad, sino cómo estás permitiendo que tu mente la fabrique. Y cuando te detienes a observarlo con honestidad, descubres que gran parte de lo que llamas realidad es la suma de tus creencias, tus expectativas, tus temores y tus imágenes internas. Muchas de ellas instaladas hace años sin que las revisaras nunca. Lo que te ocurre no es una secuencia de casualidades desconectadas, sino una consecuencia directa de la forma en que tu mente organiza, filtra y asigna significado a lo que experimentas. A mediados de 1757, Benjamin Franklin escribió en su diario una reflexión que hoy sirve como una lección sorprendentemente moderna. Él observó que su progreso personal en virtudes
hábitos, relaciones y éxito. No dependía tanto de sus acciones directas como de la imagen que tenía de sí mismo. Cuando su autoimagen era la de un hombre ordenado, disciplinado y útil, actuaba de forma coherente con esa versión interna. Cuando se descuidaba y permitía que su autoimagen se degradara, sus acciones lo seguían como una sombra fiel. Franklin descubrió que la conducta es el reflejo de la identidad, no al revés. La mente crea al personaje y el personaje actúa según ese guión. Esto te coloca frente a una verdad incómoda y liberadora. Si tu mente está creando tu mundo, entonces no eres espectador, sino autor. Y si eres autor, tus pensamientos no son simples ideas flotando. Son herramientas, cinceles, moldes que esculpen tu experiencia. Pero este poder no opera en la superficie del pensamiento voluntario, opera en la profundidad donde se generan las creencias. Imagina por un momento que la mente es una lente. Si la lente es clara, ves posibilidades. Si está opaca, ves límites. Si la lente está rota por experiencias pasadas, cada situación nueva se deforma al pasar por ella. Lo que ves no es lo que es, sino lo que tu mente te permite ver. Así dos personas enfrentan la misma situación, pero solo una encuentra oportunidades porque su mente ha sido entrenada para crearlas antes de que existan. Pascal lo resumió de una manera enigmática y poderosa. El hombre sobrepasa infinitamente al hombre. Con esto no hablaba de grandeza moral o espiritual, sino de potencial. El ser humano que eres hoy está limitado por la versión de ti que imaginas ser. Pero la mente tiene la capacidad de sobrepasarse a sí misma, de romper sus propios límites, de convertirse en más de lo que hoy es capaz de concebir. Tu yo actual está contenido dentro de una caja mental, pero tu yo potencial está fuera de ella, esperando que abras la tapa. En otras palabras, no estás limitado por la realidad, sino por la imaginación que tienes sobre ti mismo. La historia demuestra que esta capacidad de crear realidades internas no es nueva. En el siglo XIX, en plena época victoriana, surgió una práctica curiosa y poco mencionada: el pensamiento automático. No se trataba de escritura automática espiritista, sino de un ejercicio introspectivo en el cual la persona permitía que su mente produjera pensamientos sin intentar controlarlos. Muchos científicos, escritores y pensadores de la época lo usaban como una herramienta para comprender cómo funcionaba su propio flujo interno. Al dejar la mente actuar sin filtros, descubrían creencias ocultas, intuiciones profundas y patrones que no eran visibles durante la reflexión consciente. Lo que la práctica reveló era contundente. El pensamiento automático no era aleatorio. Seguía la estructura interna de la persona. Aquello que más temían aparecía repetidamente. Aquello que más deseaban surgía disfrazado de metáforas. Aquello que no lograban resolver en la vida aparecía en forma de imágenes insistentes. La mente, cuando se le permite hablar sin censura, muestra las piezas con las que construye la realidad interna de cada individuo. Y aquí surge una revelación esencial. No puedes cambiar tu vida sin cambiar tu realidad interna. Y no puedes cambiar tu realidad interna sin aprender a observar los mecanismos con los que tu mente crea. La mayoría de las personas quiere resultados nuevos, pero mantiene los mismos pensamientos, los mismos miedos y las mismas creencias. Quieren un futuro distinto con los mismos moldes viejos, pero la mente no funciona así. Si la imagen interna no cambia, la vida externa tampoco. La verdadera creación de realidades no consiste en desear intensamente, sino en alinear tu sistema interno para que tus percepciones, decisiones y acciones reflejen la nueva visión. La mente crea el mundo no porque tenga poderes mágicos, sino porque tus decisiones, incluso las más pequeñas, están dirigidas por la historia interna que te cuentas cada día. Cambia la historia y cambiará el rumbo de tu vida. Lo interesante es que este proceso ocurre incluso cuando no eres consciente de ello. Tu mente actúa como un guionista silencioso que escribe la trama mientras tú crees que solo la interpretas. Decide qué te parece posible. ¿Qué descartas? ¿Qué oportunidades ves? ¿Cuáles ignoras? ¿Qué emociones se activan? ¿Y cómo interpretas lo que otros dicen? La mayor parte de tu vida ocurre dentro de esa interpretación, no en los hechos mismos. Lo que convierte esto en una herramienta extraordinaria es que puedes entrenar esa capacidad. Puedes influir en tu autoimagen como Franklin. Puedes sobrepasarte a ti mismo,
como señaló Pascal. Puedes reescribir el mundo interno que tu mente proyecta hacia afuera, como afirmaba el yoga vasista. Puedes incluso observar tus patrones ocultos mediante técnicas introspectivas similares al pensamiento automático victoriano. Y cuando integras todo esto, descubres un poder que siempre estuvo allí. La capacidad de crear la vida que experimentas. No es un proceso instantáneo, no es un truco, no es una ilusión de optimismo. Es una transformación progresiva que ocurre cuando tomas conciencia de cómo tu mente construye su modelo del mundo, y empiezas a intervenir en ese proceso. Cada creencia ajustada es un ladrillo movido. Cada imagen interna renovada es una ventana que se abre. Cada interpretación cuestionada es un muro que se derrumba. La mente crea la realidad porque la realidad que vives es la historia que tu mente te permite vivir. Y cuando empiezas a moldear esa historia con intención, tu mundo cambia con una precisión sorprendente. Lo que antes parecía imposible empieza a convertirse en una posibilidad. Lo que antes bloqueaba tu avance se transforma en una oportunidad de crecimiento y lo que antes te definía deja de limitarte. El verdadero poder no reside en controlar el mundo, sino en dirigir la mente que lo crea y tú estás empezando a aprender a hacerlo. Capítulo 5. La intuición profunda y el pensamiento no lineal. Hay un territorio dentro de tu mente al que rara vez te asomas, aunque forma parte esencial de tu capacidad para tomar decisiones, anticipar peligros, detectar oportunidades y resolver problemas complejos sin saber exactamente cómo lo haces. Ese territorio se llama intuición profunda y opera mediante un tipo de pensamiento que no avanza paso a paso, sino que da saltos, conecta puntos invisibles y llega a conclusiones antes de que tu conciencia tenga tiempo de formularlas. Es la parte de tu mente que sabe sin saber cómo sabe. Zeka, que observó con precisión quirúrgica el funcionamiento de la mente humana, ya señalaba en el siglo I que un hombre es tan infeliz como imagina serlo. No hablaba de simple pesimismo, hablaba de un mecanismo interno que determina la calidad de tus percepciones. Detrás de esa frase hay algo más profundo. La intuición depende del estado interno en el que vives. Si tu mente está nublada por miedo, anticipará amenazas. Si está entrenada para confiar en sí misma, percibirá caminos donde antes solo veía oscuridad. La intuición no es un don misterioso que tienen unos pocos. Es un sistema de procesamiento ultra rápido que tu mente usa constantemente, pero cuyo funcionamiento suele quedar oculto entre emociones, recuerdos y creencias. Para entender la profundidad de este mecanismo, conviene mirar uno de los testimonios más curiosos y documentados del siglo XIX, el fenómeno conocido como la tercera presencia. Desde 1884, exploradores y montañistas en situaciones extremas, muchos de ellos al borde de la muerte, agotados o perdidos, relataron la sensación de que alguien más caminaba con ellos. No era una alucinación vívida ni un delirio. Era una presencia percibida como guía, como una voz silenciosa que indicaba en qué dirección avanzar, cuándo detenerse o cuándo reunir fuerzas. Montañistas como Douglas Mawson o Frank Smith describieron esa presencia como una intuición corporal tan clara que parecía externa. Hoy sabemos que no se trataba de fantasmas ni apariciones, sino de un mecanismo de supervivencia del subconsciente que se activa cuando la mente consciente está saturada. Bajo presión extrema, el pensamiento lineal colapsa, pero el pensamiento intuitivo, que opera con información fisiológica, sensorial y experiencial acumulada a lo largo de años, toma el control. En lugar de razonar, guía. En lugar de analizar, orienta. Ese compañero invisible era en realidad la forma más pura de intuición profunda. La intuición no surge de la nada, surge del vínculo entre percepción, memoria, emoción y experiencia. Es el resultado de miles de asociaciones que tu mente realiza sin que lo notes. Esta capacidad de ver antes de ver es la que permitió a muchos científicos anticipar descubrimientos. Uno de los casos más interesantes es el de Michael Faraday, quien en 1851 describió en sus notas algo que pocos científicos se atrevían a confesar. Sus mejores experimentos nacían de intuiciones repentinas. Faraday contaba que antes de formular cualquier ecuación sentía el comportamiento de las fuerzas invisibles del electromagnetismo. Aunque no podía explicarlo todavía, su mente construía un mapa interno del fenómeno a partir de observaciones, impresiones sensoriales y una especie de percepción interna de coherencia. Solo después buscaba la manera de demostrar racionalmente aquello que ya intuía.
Su pensamiento no avanzaba en línea recta, avanzaba mediante saltos. Primero veía la respuesta, luego encontraba la pregunta correcta. Esa es la esencia del pensamiento no lineal, entender sin pasar por todos los escalones intermedios. Quizá te sorprenda, pero tú haces lo mismo constantemente. Cuando sientes que una decisión es correcta sin poder justificarla, cuando percibes que alguien no es de fiar, aunque todo parezca normal, cuando identificas una oportunidad sin haberla analizado, estás usando el mismo mecanismo. La diferencia es que nunca te enseñaron a confiar en él. Desde pequeño te entrenaron para usar el pensamiento lineal. Paso 1, paso 2, paso 3. Pero la mente profunda funciona con otro idioma. Asociaciones rápidas, conexiones invisibles, patrones que detecta antes de que tú seas consciente de ellos. El pensamiento no lineal no es irracional, es suprarracional, no contradice a la lógica, la complementa, la acelera y en ocasiones la supera. Y si lo entrenas, puede convertirse en una herramienta poderosa para orientarte en la vida, resolver problemas complejos y tomar decisiones que estén alineadas con tu verdadero propósito. Uno de los grandes maestros del pensamiento intuitivo fue Giordano Bruno, quien en el siglo XV desarrolló un método de memoria basado en estructuras mentales complejas que parecían a nada conocido en su época. Su sistema consistía en construir mecanismos internos, ruedas invisibles, símbolos, figuras, ordenaciones caóticas, pero exactas que permitían almacenar información de manera no lineal. Bruno no recordaba de forma secuencial, recordaba mediante constelaciones mentales que unían conceptos distantes. Para él, la intuición era un puente entre imágenes interiores que se relacionaban más allá del tiempo y del orden. Ese tipo de memoria no era simple acumulación, era penetración intuitiva. Y lo más sorprendente es que Bruno afirmaba que estas estructuras no solo servían para recordar, sino para pensar. Su mente trabajaba conectando símbolos, saltando de una imagen a otra, sintetizando ideas en formas que la lógica común no podía producir. Era un entrenamiento para pensar con el subconsciente despierto. Cuando observas estos ejemplos, los montañistas, Faraday, Bruno, notas un patrón que atraviesa siglos. La intuición profunda aparece cuando el pensamiento lineal no puede resolver algo o cuando la mente necesita actuar más rápido que la lógica y aparecerá también en tu vida cuando aprendas a reconocerla. Pero la intuición no surge desde la ansiedad ni desde el miedo. Surge desde un estado interno que te permita escucharla. Por eso Seca tenía razón. Si imaginas que eres infeliz, si te sumerges en la angustia, si alimentas imágenes internas negativas, tu intuición se distorsiona y te guía al lugar equivocado. La intuición no funciona cuando estás paralizado por tus propias sombras. Necesita espacio, silencio, claridad, aunque sea por unos instantes. El pensamiento no lineal tampoco aparece cuando intentas forzarlo. Llega cuando te permites ver el problema desde otro ángulo, cuando sueltas la exigencia de comprensión inmediata. Llega mientras caminas, mientras te duchas, mientras observas algo sin pensar demasiado. Llega porque tu mente profunda no deja de trabajar. Incluso cuando tú crees que lo ha hecho. Y cuando emerge, lo hace con la fuerza de una certeza interna que no necesita explicación. Tu intuición y tu pensamiento no lineal no son ornamentos mentales. Son capacidades humanas fundamentales que te conectan con una forma más amplia de inteligencia y cuando empiezas a escucharlas algo cambia. Las decisiones se vuelven más claras. Los problemas pierden complejidad innecesaria y empiezas a sentir que avanzas con una brújula interna que no depende del caos externo. La intuición profunda es, en esencia, la mente hablándose a sí misma desde un nivel donde ya conoce la respuesta. Solo te queda aprender a traducir ese lenguaje. Capítulo 6. El poder transformador de la atención y la voluntad. A veces la fuerza interior no se manifiesta como un gesto heroico visible, sino como una corriente silenciosa que sostiene aquello que la mente se niega a soltar. Friedrich Amiel, con su frase «La energía del alma se mide por lo que resiste», insinuaba justamente esa dimensión oculta de la voluntad humana. No la que actúa de forma explosiva, sino la que se mantiene, la que insiste, la que permanece incluso cuando parecería más razonable rendirse. Esta observación escrita antes de 1881 no pretendía ser un aforismo moral, era un diagnóstico íntimo. Miel había sentido en sí mismo que la resistencia mental, más que cualquier talento,
Era lo que diferenciaba la vida dispersa de la vida con dirección. Y quizás en esa distinción descansa el secreto más profundo del poder de la atención. La atención, en su forma más pura, no es un acto pasivo, es un proyecto de construcción continua. Escoger qué realidades merecen crecer en uno y cuáles deben marchitarse. La voluntad, por su parte, no es una fuerza que empuja, sino una que sostiene. Los antiguos persas habían comprendido esta diferencia de modo sorprendente. Su práctica tradicional de resolver acertijos únicamente mediante pensamiento sostenido, sin inscripciones, sin piedras marcadas, sin dibujos en la arena, exigía un rigor mental casi ritual. Se transmitía como ejercicio de refinamiento intelectual, pero en realidad era una escuela de atención. Un entrenamiento para que la mente dejara de ser un estanque agitado y se volviera un espejo capaz de retener una forma sin deformarla durante largos intervalos. Los relatos conservados mencionan enigmas encadenados que requerían horas de concentración ininterrumpida. No se trataba de memorizar, sino de mantener en suspensión un conjunto de relaciones mentales complejas, sin permitir que ninguna se desvaneciera. Lo notable no era resolver el acertijo, sino sostenerlo entero, como si la mente fuera un espacio arquitectónico, donde cada elemento debía permanecer en equilibrio perfecto. Aquel ejercicio mostraba que la atención prolongada no es un mero foco, sino una fuerza configuradora. Da forma al pensamiento, como el fuego da forma al metal. De un modo muy distinto, pero con una esencia semejante, los Raramuri de la Sierra Madre Occidental habían aprendido a convertir la atención en resistencia física. Su extraordinaria capacidad para correr distancias casi inconcebibles no respondía únicamente a su fisiología, aunque ésta fuera notable, sino a una disciplina mental que reinterpretaba la fatiga. Los Raramuri no corrían contra el cansancio, corrían junto a él como quien acepta un compañero silencioso en lugar de un enemigo. Su fuerza no residía en un impulso inicial, sino en la continuidad del paso, en la voluntad firme de seguir avanzando, sin dejar que la mente se disgregara entre el deseo de detenerse y la obligación de continuar. En muchas de sus carreras rituales, la meta no era un punto espacial, sino un estado mental. Algunos corredores explicaban que tras un cierto umbral la atención se volvía tan estrecha que desaparecía la noción del tiempo. No era trance ni euforia, sino una absorción total en el movimiento, un estado en que la voluntad dejaba de ser esfuerzo para convertirse en presencia. Los Raramuri demostraban así que la atención sostenida transforma la experiencia del cuerpo, del mismo modo que el pensamiento sostenido transforma la experiencia de la mente. Algo comparable ocurría en ciertos músicos del siglo XVII, como el caso documentado de Singen, quien podía reproducir obras completas tras una única escucha. No era un prodigio de memoria en el sentido moderno, sino un prodigio de atención. Durante aquella única escucha, su mente no absorbía la música como una secuencia dispersa de sonidos, sino como una estructura completa. Mientras los demás oían notas, él oía arquitectura. Lo que para otros se desvanecía casi al instante en él se fijaba con una claridad inmediata. Y esta fijación era un acto de voluntad entrenada, la voluntad de no dejar pasar nada inadvertido, de no permitir que ninguna variación melódica escapara sin quedar anclada a una estructura interna más amplia. La atención de Singen operaba como un receptor ajustado con precisión máxima. Algunos relatos mencionan que durante esas escuchas únicas permanecía inmóvil, casi rígido, como si la música no entrara por los oídos, sino directamente por un canal mental que exigía absoluto silencio de todas las demás funciones. Tal intensidad no era un don innato, era el fruto de una voluntad disciplinada, capaz de sostener un nivel de presencia que la mayoría solo experimenta por instantes fugaces. Su talento, por tanto, no radicaba en recordar, sino en prestar atención de una forma tan perfecta que el recuerdo era inevitable. La voluntad también se manifiesta en la capacidad de reorientar la atención cuando ésta se dispersa. Muchos creen que la concentración es algo que se posee, cuando en realidad es algo que se recupera una y otra vez. Los persas lo sabían, Sikingen también. Los Raramuri lo ejercían en cada paso y Amiel lo había intuido en su reflexión. El alma se mide no por lo que logra, sino por lo que es capaz de seguir intentando. En el fondo, lo que estos ejemplos revelan es que la atención y la voluntad no son facultades separadas, sino dos aspectos de un mismo proceso. La creación consciente del propio estado interior. La atención dirige la energía. La voluntad la mantiene en dirección constante.
Una sin la otra es incompleta. La atención sin voluntad se disipa. La voluntad sin atención se vuelve fuerza ciega que no sabe hacia dónde avanzar. Cuando una persona se entrena en la atención sostenida, comienza a descubrir algo inesperado, que la mente puede aprender a permanecer en un solo pensamiento sin interferencias durante más tiempo del que jamás habría imaginado. Al principio, esa permanencia resulta incómoda. La mente se revela, exige distracción, pide cambios rápidos de foco. Pero cuando esa resistencia inicial se supera, la experiencia cambia. Radicalmente, el pensamiento se vuelve estable, profundo, casi tangible. La voluntad deja de sentirse como un ejercicio forzado y se convierte en la energía natural de la presencia. Los antiguos persas lo entrenaban con acertijos, los raramuri lo vivían en el movimiento. Sikingen lo practicaba en la música. En cada caso, la atención sostenida actuaba como un molde invisible, que daba forma a capacidades que parecían sobrehumanas. Y lo importante no es la proeza, sino el principio. Cualquier mente que aprende a sostener su foco puede transformar su propia realidad. Esta transformación no es inmediata, requiere paciencia, entrenamiento y una cierta humildad para reconocer que la mente, por naturaleza, tiende a dispersarse. Pero con práctica, la voluntad aprende a volverse una presencia suave que guía, no una fuerza rígida que obliga. Y cuando esa guía se establece, la atención alcanza una profundidad que permite comprender el mundo con una claridad nueva. Quizá por eso Amiel veía en la resistencia la medida del alma, porque resistir en este sentido no significa endurecerse, sino mantenerse, mantener un pensamiento, una intención, una dirección, mantenerse atento incluso cuando la inercia quiere arrastrar hacia lo fácil, lo inmediato o lo superficial. Resistir significa mantenerse firme en uno mismo sin perder lo fundamental. La mente que aprende esta forma de resistencia descubre una libertad más honda. La libertad de decidir dónde poner su atención y, por tanto, la libertad de elegir qué tipo de realidad interna construir. Esa libertad, más que cualquier conquista externa, representa el verdadero poder transformador de la voluntad. Capítulo 7. La mente que redefine los límites de lo posible. Existe una antigua sabiduría budista que dice, quien domina su mente, domina su mundo. Esta frase no propone una metáfora espiritual, describe una operación concreta. La realidad que experimentas está directamente condicionada por el alcance, la flexibilidad y el coraje de tu vida mental. Dominar la mente no implica controlarla brutalmente ni someterla con fuerza, sino orientarla conscientemente. No es represión, es expansión deliberada. Y esa expansión es precisamente lo que permite redefinir los límites de lo posible en todas las áreas: personal, intelectual, creativa. La historia humana está repleta de momentos donde las fronteras de lo considerado alcanzable se derrumban porque alguien no sabía que debía respetarlas. Jordan Zig encarna esta dinámica de forma casi accidental. En 1939, llegó tarde a su clase de estadística en Berkeley y encontró dos problemas escritos en el pizarrón. Asumió que eran ejercicios de tarea, los resolvió en días posteriores y los entregó sin imaginar que ambos habían sido presentados como ejemplos clásicos de problemas matemáticos irresolubles. Su profesor, al recibir las soluciones, creyó inicialmente que se trataba de un error, pero los cálculos eran impecables. Cuando Danzig explicó que desconocía que esos problemas eran imposibles, el profesor respondió con asombro genuino, precisamente esa ignorancia había sido su ventaja absoluta. Danzig no los enfrentó con la reverencia paralizante del miedo. Los abordó con la naturalidad de quien ve simplemente otro desafío, no un muro sagrado e infranqueable. Lo notable aquí no es solo la anécdota curiosa, sino lo que revela sobre nuestra relación con los límites. Muchas de nuestras restricciones mentales no surgen de la dificultad real de una tarea, sino de la creencia previa de que cierta frontera nunca debe cruzarse. Alguien que desconoce esa barrera mental a menudo camina más lejos que quienes la veneran como verdad absoluta. Esto sugiere algo fundamental: la mente, al creer firmemente que algo es imposible, no solo interpreta la realidad pasivamente, la construye activamente. En contraste, cuando suspende ese juicio anticipado, el terreno se expande naturalmente y aparecen rutas completamente insospechadas. Plotino había expresado algo similar siglos atrás: ordenar el alma es ordenar el mundo.
No proclamaba idealismo extremo, sino una observación basada en experiencia directa. El mundo que percibes, sus límites aparentes, su estructura visible, sus oportunidades disponibles, todo depende del grado de orden interno que mantienes. Una mente dispersa ve imposibilidad en todas partes porque su energía está fragmentada y desorganizada. Una mente unificada genera claridad natural, y con esa claridad aparecen caminos donde antes solo había confusión opaca. Plotino sugería que la transformación exterior siempre comienza con un ajuste interior, y los grandes avances personales raramente surgen del esfuerzo externo bruto, sino de una reorganización mental profunda que modifica completamente cómo evalúas los desafíos. Los exploradores del siglo XIX descubrieron un método peculiar para provocar ese reordenamiento interno. En sus diarios personales aparece la práctica del llamado cuarto oscuro mental. Un espacio real o improvisado, a veces una tienda de campaña, una cueva natural, un camarote cerrado, donde se aislaban temporalmente para inducir un tipo diferente de creatividad. La oscuridad no era meramente simbólica, cumplía una función específica. Al privar completamente a la mente de estímulos externos constantes, buscaban generar un laboratorio interior donde las impresiones acumuladas durante largos viajes, mapas visuales, rutas trazadas, paisajes recordados, problemas logísticos pendientes, pudieran recombinarse libremente sin la interferencia permanente del mundo inmediato. Varios exploradores relataban que en esas sesiones solitarias la mente se convertía en un territorio más vasto que cualquier geografía física que hubieran recorrido jamás. Muchos describieron cómo ideas imposibles de articular durante la marcha activa emergían con claridad, sorprendente en ese aislamiento absoluto. Afirmaban que en la oscuridad total se producía una especie de iluminación lateral, no una solución directa e inmediata, sino una reconfiguración silenciosa que al regresar a la luz convertía lo previamente difícil en algo súbitamente abordable. La clave consistía en permitir que la mente actuara sin el ruido perpetuo de la percepción sensorial. No buscaban trance místico ni estados alterados, sino una descompresión cognitiva pura, un espacio donde la creatividad pudiera reorganizarse sin presión externa ni expectativas impuestas. Este método revela un principio que también operó en Danzig: cuando la mente deja de estar constreñida por expectativas externas, ya sea por la supuesta imposibilidad declarada de un problema o por la saturación continua de estímulos, su capacidad de generar nuevas rutas aumenta exponencialmente. La expansión de lo posible ocurre precisamente cuando se libera un segmento significativo de la mente para explorar sin vigilancia constante ni autocensura paralizante. Pero incluso antes de entrar físicamente en un cuarto oscuro o enfrentarse a un problema aparentemente irrefutable, todas las personas llevan consigo un territorio mental infinitamente más vasto que cualquier escenario físico existente. Ese territorio es profundamente maleable, y su límite real suele estar determinado exclusivamente por la narrativa interna que sostienes. Si constantemente te repites que algo es demasiado difícil, la mente reacciona automáticamente cerrando caminos antes de explorarlos. Si te formulas genuinamente la posibilidad de avanzar, la mente responde abriendo alternativas que antes permanecían invisibles. La frase budista sobre dominar la mente adquiere aquí su validez plena y práctica. Quien dirige conscientemente las narrativas internas, abre o cierra su propio mundo. La cuestión fundamental, entonces, no es únicamente si existe una frontera externa objetiva, sino quién exactamente ha colocado esa frontera. La mayoría de las veces la frontera es heredada pasivamente de la cultura ambiente, de la educación recibida, de la opinión dominante prevaleciente. Otras veces es autoconstruida inconscientemente, casi siempre sin que uno se dé cuenta del proceso. Y sin embargo, las personas que logran ampliar dramáticamente sus capacidades no suelen ser quienes poseen mayor inteligencia innata o talento natural, sino quienes han aprendido deliberadamente a desobedecer esas fronteras impuestas. La mente que empuja los límites de lo posible es aquella que no se asusta ante la amplitud de su propio territorio inexplorado. Plotino insistía en que ordenar el alma implicaba retirar todo aquello que oscurece su visión clara. Los exploradores que buscaban oscuridad externa pretendían paradójicamente lo opuesto: despejar completamente lo que oscurecía el interior. Danzig actuó como si nunca hubiera existido una sombra previa sobre el problema, y la enseñanza budista sintetiza magistralmente estas perspectivas diversas. Dominar la mente significa hacerla permeable, amplia y libre de construcciones mentales limitantes. Para empujar límites efectivamente, la mente necesita tres condiciones esenciales simultáneas. Primero, una elasticidad fundamental que permita redibujar constantemente lo que parece fijo e inmutable.
Segundo, una valentía silenciosa para no intimidarse ante la magnitud real de un reto desafiante. Y tercero, una disposición continua a reorganizarse internamente cuando el mundo exterior parece ofrecer resistencia permanente. Esta última condición es la más difícil porque exige un reconocimiento constante de que la realidad mental es dinámica y fluida, no estática ni petrificada. Quien se aferra rígidamente a su forma habitual de pensar simplemente no puede descubrir lo que yace más allá de ella. Los métodos específicos pueden variar enormemente. Algunos necesitan aislarse en silencio absoluto, otros necesitan actuar inmediatamente sin prejuicios previos, otros requieren una contemplación profundamente ordenadora, pero todos comparten exactamente el mismo mecanismo fundamental: liberar a la mente de una estructura que actúa como barrera invisible. No se trata de negar esa estructura completamente, sino de trascenderla conscientemente. Si la mente posee el poder de delimitar estrictamente el mundo percibido, también posee el poder de expandirlo infinitamente. Y cuando uno comprende profundamente esto, la noción misma de imposible cambia radicalmente de naturaleza. Lo imposible deja de ser una sentencia final inapelable y se convierte en un recordatorio útil. Aquello que aún no ha sido ordenado adecuadamente, aquello que aún no ha sido visto desde un ángulo completamente nuevo, aquello para lo que aún no existe un camino visible pero sí la posibilidad latente de crearlo. El dominio de la mente no es soberbia arrogante, es responsabilidad consciente. Es entender que la experiencia de lo posible depende en gran medida de la calidad precisa con que uno dirige su atención, su energía y su imaginación. Tal vez por eso Danzig pudo resolver lo supuestamente irresoluble, no porque fuera excepcionalmente brillante, sino porque su mente en ese instante específico estaba completamente libre de la narrativa del límite. Y tal vez por eso los exploradores encontraban nuevas rutas inesperadas en la oscuridad total, porque en la ausencia completa de estímulos externos, la mente podía descomponer y recomponer el mundo sin restricciones artificiales. Plotino lo resumió con precisión filosófica cristalina: ordenar el alma es ordenar el mundo. Y la tradición budista añadió con igual claridad: quien domina su mente, domina su mundo. Ambas afirmaciones tomadas juntas revelan algo aún más profundo y transformador. Dominar la mente significa crear conscientemente un mundo donde los límites ya no dictan pasivamente la realidad, sino que invitan activamente a superarla. Capítulo 8. Más allá de la lógica, la supermente en acción. Cuando hablamos de la mente que trasciende los límites ordinarios, solemos imaginar una inteligencia extraordinaria, casi sobrehumana, como si se tratara de un don exclusivo reservado para unos pocos elegidos. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia fundamental no es la presencia de una inteligencia superior innata, sino la capacidad desarrollada de operar más allá de la lógica ordinaria. Esto no significa rechazar la razón o abandonar el pensamiento racional, sino entender que existe una zona mental, una supermente, si quieres llamarla así, donde la lógica se convierte en herramienta útil, no en límite absoluto. Y para comprender esta frontera crucial es revelador observar cuidadosamente las grietas inherentes de la lógica misma. Una de las más antiguas es la paradoja de Epiménides: todos los cretenses son mentirosos, dijo un cretense. La afirmación se destruye a sí misma inevitablemente, y sin embargo, ha sobrevivido milenios porque señala algo profundamente importante. Hay pensamientos que no pueden resolverse dentro del mismo sistema lógico que los produjo originalmente. Cuando intentamos forzar una solución desde dentro, quedamos irremediablemente atrapados. La paradoja no está diseñada únicamente para confundir o entretener. Muestra claramente que la mente necesita acceder a otro nivel completamente diferente de enfoque para salir del círculo vicioso. Este punto fue explorado en mayor profundidad por Henry Poincaré en 1900, cuando formuló la paradoja del círculo vicioso, un recordatorio poderoso de que ciertos conceptos fundamentales no pueden definirse usando elementos que dependen de ellos mismos. La paradoja no es un mero ejercicio intelectual abstracto. En ella late una advertencia inmensamente poderosa. Muchas personas intentan resolver persistentemente sus problemas utilizando exactamente el mismo tipo de pensamiento que los creó inicialmente. Se dicen repetidamente a sí mismas que necesitan más control férreo, más esfuerzo intenso, más análisis exhaustivo, pero igual que en la paradoja lógica, cuanto más intentan cerrar desesperadamente el círculo, más se aprieta inexorablemente el nudo. Lo que Poincaré reveló indirectamente es que todo sistema mental posee un límite interno inherente, y cuando uno llega inevitablemente a ese borde preciso, la solución genuina solo aparece cuando se salta conscientemente a un nivel completamente diferente de percepción. Esa es justamente la habilidad distintiva que diferencia a una mente convencional de una supermente desarrollada: la capacidad entrenada de escapar de su propio marco conceptual. Schopenhauer lo expresó con su particular lucidez filosófica en 1819. Lo que uno ve siempre es interpretación, nunca realidad pura. No estamos observando el mundo tal cual existe objetivamente, sino como nuestra estructura mental particular nos permite percibirlo. Y esa estructura no es fija ni inmutable, es profundamente moldeable. Esta idea, que podría parecer abstracta inicialmente, tiene consecuencias prácticas inmensas. Significa que cuando uno cree genuinamente haber llegado a un callejón sin salida absoluto, es completamente posible que no exista tal callejón real.
sino que sea únicamente el resultado de una interpretación mental limitada. Cambiar radicalmente la interpretación puede hacer desaparecer la pared por completo. Implica además que los límites que sentimos como reales no son propiedades objetivas del mundo externo, sino reflejos directos de nuestra perspectiva interna. Si cambiamos fundamentalmente la perspectiva, cambiamos simultáneamente el límite. Lo fascinante es que este cambio transformador no siempre ocurre mediante un esfuerzo consciente deliberado. Hermann von Helmholtz, uno de los científicos más influyentes del siglo XIX, observó meticulosamente que sus mejores ideas revolucionarias no surgían mientras trabajaba intensamente concentrado, sino cuando dejaba el problema completamente a un lado. Durante paseos relajados sin objetivo, momentos tranquilos antes de dormir, o instantes de despreocupación absoluta. Para Helmholtz, el pensamiento profundamente creativo no era una línea recta predecible, sino una colaboración misteriosa entre atención consciente y procesos inconscientes profundos. Cuando la mente se libera completamente de la presión artificial de encontrar una solución inmediata, las partes internas más creativas, más flexibles, más intuitivas, comienzan a reorganizar silenciosamente la información disponible. Lo que aparece entonces no es un razonamiento forzado y trabajoso, sino una revelación súbita y completa. Esta observación científica coincide perfectamente con experiencias que tú mismo, aunque no lo notes conscientemente, has tenido innumerables veces. Piensa cuidadosamente en esos momentos frustrantes en los que llevabas horas enteras tratando desesperadamente de recordar un nombre específico, un dato crucial o una idea importante. Aprietas la mente intensamente, la fuerzas brutalmente, la presionas sin descanso, y absolutamente nada surge. Pero cuando finalmente te rindes completamente, cuando haces otra cosa diferente, cuando ya no buscas activamente, aparece instantáneamente. Ese instante preciso es un destello genuino de supermente en acción. No surgió del análisis lógico secuencial, sino de un proceso interno profundo que actúa precisamente cuando el pensamiento lineal consciente se detiene, por completo. Helmholtz lo sabía perfectamente, la mente profunda opera mejor cuando no se le exige rendimiento inmediato. Todo esto nos conduce a una conclusión sorprendente pero inevitable: la lógica es útil e importante, pero fundamentalmente incompleta. No puede guiarte exitosamente en todos los caminos posibles. La mente humana tiene regiones más amplias y profundas que no siguen un orden tan rígido y predecible, y precisamente por eso son capaces de generar soluciones completamente inesperadas. De hecho, muchos descubrimientos históricos revolucionarios surgieron cuando alguien se permitió pensar de un modo que la lógica tradicional estricta no aprobaría jamás. La paradoja de Epiménides nos recuerda que la razón puede caer en trampas conceptuales que ella misma fabrica inconscientemente. La paradoja de Poincaré demuestra claramente que no todo puede resolverse dentro del mismo sistema conceptual cerrado. Schopenhauer señala que la percepción es siempre interpretación activa, nunca realidad objetiva pasiva. Y Helmholtz añade que la mente más eficaz es aquella que sabe retirarse estratégicamente para que surja algo genuinamente nuevo. Juntas, estas cuatro perspectivas históricas construyen el mapa detallado de un territorio mental donde el pensamiento ordinario limitado deja paso a la supermente expandida. Pero surge la pregunta práctica crucial: ¿cómo activar conscientemente esta supermente en la vida cotidiana? En primer lugar, necesitas reconocer claramente cuando estás atrapado en un marco mental estrecho y rígido. Cada vez que afirmas categóricamente «esto es imposible, no puedo hacerlo, ya lo he intentado todo sin éxito», estás cerrando un sistema sobre sí mismo, creando tu propio círculo vicioso autodestructivo. En esos momentos precisos, el error fundamental consiste en seguir intentando resolverlo desde dentro del mismo marco. Es exactamente como intentar ver el exterior de una casa mientras permaneces encerrado en una habitación sin ventanas. No importa cuánto tiempo mires las paredes, no encontrarás la salida si sigues usando exactamente el mismo enfoque limitado. La clave transformadora está en cambiar radicalmente el nivel desde el que piensas. Esto puede implicar detenerte completamente, retirarte temporalmente, cuestionar todas tus premisas fundamentales, o incluso hacer algo aparentemente no relacionado con el problema. Algo tan simple como un paseo sin objetivo, una conversación ligera sin presión, o un cambio completo de ambiente puede abrir una grieta significativa en el sistema lógico cerrado en el que estabas atrapado. Ese espacio nuevo permite que la supermente, la parte profunda, flexible e intuitiva, reorganice el problema desde un ángulo completamente nuevo e inesperado. A veces el mero hecho de no forzar una solución inmediata ya es parte fundamental de la solución. La paradoja entonces no es un obstáculo frustrante, es un recordatorio valioso. Cuando una idea se contradice a sí misma inevitablemente, cuando un razonamiento se vuelve circular y repetitivo, cuando tu mente parece encerrada en un bucle sin salida, el sistema te está indicando claramente que ha llegado al límite absoluto de lo que puede hacer por sí solo. La supermente comienza a actuar precisamente donde la lógica ordinaria se detiene completamente. No es irracionalidad caótica, sino suprarracionalidad, un nivel superior de pensamiento que no elimina la razón, sino que la abarca y la trasciende. Si miras honestamente hacia atrás en tu vida,
reconocerás que tus mejores decisiones más importantes nunca fueron puramente lógica. Siempre hubo un punto crucial de intuición profunda, de sensación visceral, de visión súbita que no podría explicarse completamente solo con argumentos racionales. Ese fue tu acceso espontáneo a la supermente. Y la buena noticia transformadora es que no fue un accidente afortunado. Es un proceso natural disponible siempre que dejes de reducirte exclusivamente al pensamiento lineal. Más allá de la lógica, la mente se vuelve un espacio sin muros ni límites. Allí las paradojas no son amenazas, sino puertas. Las interpretaciones no son cárceles, sino herramientas. Los problemas difíciles dejan de ser laberintos y se convierten en estructuras que pueden reorganizarse. La supermente, en su esencia más pura, no te pide que pienses más fuerte, sino que pienses desde otro lugar completamente diferente. Y cuando accedes a ese lugar, cualquier frontera mental, sea lógica, emocional, creativa o existencial, deja de ser un destino final y se convierte en un punto de partida. Tu transformación comienza ahora. Has llegado al final de este viaje profundo, pero en realidad estás en el verdadero comienzo. Todo lo que has escuchado no son solo ideas para contemplar pasivamente, son herramientas para usar activamente. La diferencia entre conocer estos principios y transformar tu vida con ellos depende enteramente de lo que hagas. En las próximas 24 horas, la mente que domina su mundo no es la que acumula más información, es la que actúa sobre esa información. No es la que entiende más conceptos, es la que aplica esos conceptos consistentemente. No es la que admira el cambio desde lejos, es la que se convierte en el cambio. Ahora mismo, en este preciso instante, tienes una decisión crucial que tomar. Puedes cerrar este audiolibro sintiendo inspiración temporal, regresando después a tus patrones habituales, dejando que todo esto se convierta en otro conjunto de ideas interesantes que escuchaste pero nunca implementaste. O puedes tomar una decisión diferente que cambiará permanentemente tu trayectoria. ¿Qué pasaría si comenzaras hoy? ¿Qué pasaría si eligieras un solo principio de este audiolibro y lo aplicaras durante los próximos 30 días? No 3 principios. No 5. Uno solo. Domínalo completamente. Conviértelo en parte de tu ser. Y observa cómo ese único cambio reorganiza todo lo demás. Tal vez sea la práctica de suspender el juicio inmediato cuando enfrentas un desafío. Tal vez sea crear tu propio cuarto oscuro mental para reorganizar problemas sin la presión externa. Tal vez sea reconocer tus narrativas limitantes y reemplazarlas conscientemente con narrativas expansivas. Tal vez sea simplemente retirarte cuando estés atrapado en pensamiento circular y permitir que la supermente reorganice el problema. Lo que elijas importa menos que el hecho de que elijas algo y lo sostengas. Porque aquí está la verdad que nadie te dice, la transformación no es dramática ni instantánea. Es silenciosa, acumulativa y compuesta. Pequeñas decisiones diarias que al principio parecen insignificantes se convierten en cambios masivos cuando se sostienen durante semanas, meses, años. Y esta es la parte que separa a quienes transforman sus vidas de quienes solo hablan sobre transformación. La voluntad de comenzar pequeño pero consistentemente. La voluntad de aplicar un principio hoy, mañana y pasado mañana, incluso cuando no ves resultados inmediatos. La voluntad de confiar en el proceso cuando tu mente lógica te dice que no está funcionando. Porque la supermente no se activa con esfuerzo intenso, se activa con consistencia tranquila. Los límites de lo posible no se expanden gritando, se expanden cuando silenciosamente dejas de creerles. El dominio de tu mundo no llega conquistando territorios externos, llega ordenando el territorio interno. Y ese orden comienza ahora. No mañana cuando te sientas más motivado. No la próxima semana cuando tengas más tiempo. No el próximo mes cuando las circunstancias sean mejores. Ahora. En este momento exacto. Con la decisión simple de aplicar algo que has aprendido. Imagina por un momento quién serás dentro de un año si aplicas consistentemente estos principios. Imagina la claridad mental que tendrás cuando domines tu atención. Imagina la libertad que sentirás cuando tus narrativas internas trabajen para ti, no contra ti. Imagina el poder que experimentarás cuando accedas regularmente a tu supermente. Esa persona no es una fantasía lejana. Es tu potencial real esperando ser actualizado. Y la distancia entre quién eres hoy y quién puedes ser se cierra con una sola decisión sostenida: comenzar. Así que aquí está tu momento. Este es el punto donde decides si este audiolibro fue otro consumo pasivo de contenido o el catalizador de tu transformación real. Elige un principio. Comprométete 30 días. Aplícalo sin excusas. Y observa cómo todo cambia. Porque cuando dominas tu mente, dominas tu mundo. No porque el mundo exterior cambie mágicamente, sino porque tú cambias cómo lo percibes, cómo lo interpretas, cómo respondes a él. Y ese cambio interno reorganiza todo lo externo. La supermente está esperando. Los límites de lo posible están esperando ser redefinidos. Tu transformación está esperando comenzar. Y todo comienza ahora. Has escuchado Tu supermente y la posibilidad de lo imposible, un audiolibro que no termina aquí, sino que comienza en ti. Producido con la intención de que no solo escuches, sino que actúes. Porque el conocimiento sin acción es entretenimiento. El conocimiento con acción es transformación. Tu mundo está esperando que lo domines. Tu mente está lista para expandirse. Tu momento es ahora. Comienza.